Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Momentos inéditos hemos estado viviendo en los últimos meses, o al menos para esta generación, ya que han sido circunstancias que no habíamos vivido en diferentes ámbitos, tanto en lo que se refiere al tema eclesiástico, lo que se refiere al tema educativo. La misma política se ha movido de maneras distintas e indeterminadas, todo por las circunstancias que hemos estado viviendo con esta pandemia. Y obviamente nos encontramos diferentes puntos de vista, nos encontramos a personas que opinan de una manera, a otros que se contraponen, ves los perfiles de cada uno y ambos tienen estudios bastante elevados y tú dices, ¿cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo? Pero la realidad es que son momentos difíciles y momentos de incertidumbre que se han vivido en los últimos meses y tenemos que orar para que Dios nos llene de sabiduría, de inteligencia, de humildad para escuchar a los demás, no creer que somos sabios en nuestra propia opinión. Y justamente la semana anterior me encontré con una noticia que además de llamarme la atención, como muchas noticias han llamado la atención en los últimos meses, esta me sorprendió. Y aún más cuando abundé en los detalles que esta noticia, pude recabar algunos detalles adicionales y quedé sorprendido. Y lo que pasa es que un pastor y teólogo reconocido entre los cristianos tomó una decisión junto con su iglesia que llamó mucho la atención y que hizo eco en todos los Estados Unidos. Tanto así que ha habido entrevistas a él directamente y él ha dejado mostrar cuál es su opinión y el por qué decidió lo que decidió. Y lo que pasa es que junto con la iglesia tomó la decisión de no obedecer el mandato que había en el estado de California para que las iglesias se reunieran de manera presencial. Esta prohibición que existía, él decidió no obedecerla y el domingo 26 de julio hizo un llamado a sus miembros para que celebraran su culto dominical de manera presencial. La postura que habían tomado se vio plenamente respaldada por la congregación, ya que se celebró un culto, un servicio a templo lleno. Y como se hacía por el mes de marzo, se entonaron cantos y se tuvo una reunión como ellos acostumbraban. A mí en lo particular me sorprendió la postura. Y lo que pasa es que el estado de California no prohibía el predicar el evangelio, solo las reuniones presenciales durante la contingencia. Además, los templos no eran los únicos que se tenía prohibido. También estaban prohibidos y siguen prohibidos los cines, salones de eventos, espectáculos deportivos. Y el servicio que se tuvieron a la hora de la predicación, se tuvo un mensaje por parte de este pastor titular y el mensaje se llamó obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo les quiero decir algo. Esto no es de ninguna manera para juzgar o contender con la decisión que se tomaron o las decisiones que están tomando o respaldar las que nosotros hemos hecho y condenar las que ellos hacen. De ninguna manera. Este es un mensaje que nos llama a orar por los líderes de las iglesias, para que Dios dé sabiduría, para que Dios dé paciencia, para que estemos firmes en el Señor cada uno de los miembros de nuestra iglesia local. Cada domingo, cada servicio de oración, se presenta un nuevo reto. Yo creo que ustedes han sido parte de ellos y nos han visto en cada uno de ellos. Cada uno para llevar el mensaje. Gracias a Dios ha sido posible, a veces con más dificultades que otras, seguir entregando el mensaje a la Iglesia Bautista Berea. Y es que hemos tenido problemas con las especificaciones de la plataforma por donde se transmite, con la velocidad de internet, con las alabanzas, con los canales de información y con otras muchas causas que han estado surgiendo y de las que hemos ido aprendiendo.
Pero también damos gracias porque hemos visto cómo el Evangelio se ha seguido compartiendo. El testimonio que debemos mostrar para los que están en casa y cómo debe hacerse ha sido bueno a través de toda la iglesia. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con nuestros vecinos? ¿Qué podemos hacer con los trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, con los que ya no convivimos de la misma manera? En algunos lugares de trabajo no se permite que se visiten otros lugares de sus compañeros. Solamente se les permite ir tal vez al baño o algunas urgencias que se tengan que ver, pero no se permite que haya ese compañerismo que había antes. Entonces, ¿cómo compartir el Evangelio? Tenemos que también orar a Dios para que nos dé creatividad para poderlo compartir. Lo hacemos a través de las redes sociales y oramos a Dios para que nos diga cómo podemos seguir compartiendo este mensaje. Ahora vayamos al texto que tenemos como base para este mensaje. Ya nuestro pastor, el hermano Edgar Caballero, se dio a la tarea de leer el texto que toca para este mensaje, el cual está en la segunda carta a los tesalonicenses, en los capítulos 3, en los versos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulos 3, versos del 1 al 5. Y este texto que nos exhorta a la oración, nos dice que el apóstol Pablo pide oración a la iglesia para que la palabra de Dios siga llegando a diferentes personas, a pesar de quienes quieran impedirlos, y que confiemos en Dios y tengamos paciencia, esa que nos da el Señor Jesucristo. Y con base en lo que nos dice este pasaje, yo quiero dar el siguiente reto. Oremos para que la palabra de Dios siga llegando a los hogares y que Dios nos dé paciencia cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿cree usted que el mensaje del Evangelio ha estado detenido alguna vez en la historia moderna? Estoy hablando después de Cristo. ¿Cree usted que el mensaje del Evangelio se ha detenido? Yo creo que no. Creo que a pesar de las circunstancias que se puedan haber vivido a lo largo del tiempo, el mensaje siempre ha estado fluyendo. Y ese texto en el que en los últimos días hemos abundado de diferentes maneras, el cual también hacía referencia a nuestro pastor en la clase de escuela dominical, lo utilizo también para lo mismo. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un mensaje dado directamente a la iglesia. Y la promesa del Señor Jesucristo es que iba a estar todos los días. Por lo tanto, la iglesia tuvo que haber estado presente y está presente todos los días, porque el Señor Jesucristo es fiel. Y aunque haya periodos de la historia en que no podemos encontrar vestigios contundentes de que la iglesia seguía trabajando, creemos que así fue. Y más cuando en esos periodos hacer o compartir lo que tú creías de manera pública provocaba persecución. Y el día de hoy tenemos que orar para que la palabra siga llegando. No se ha prohibido, pero tenemos un reto, el amoldarse, el ser creativos en la manera en que se tiene que ministrar. Y aquí tengo para ustedes mi primer pensamiento. Y es que Pablo comienza pidiendo oración. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orar para que la palabra siga. Debemos orar por quienes se encargan de llevar la palabra. Pero en realidad todos somos responsables de llevar la palabra, de enseñar, de evangelizar. Podemos compartir versículos,
podemos compartir los cultos y nuestros propios derivados, nuestros propios pensamientos derivados de nuestra lectura y oración. Lo podemos hacer en las diferentes plataformas. Pero debemos de orar. Pablo pide que oren y tomen en cuenta algo. Pablo sabe que Dios está con él, sabe y se deja guiar por él, y aún así pide la oración. ¿Por qué? Porque él sabe, y nosotros debemos entender y tomar en cuenta que la oración es poderosa. La oración funciona, y para que el mensaje del Evangelio siga llegando, para que la palabra de Dios se siga compartiendo en los hogares, con nuestros compañeros, tenemos que orar. La oración es de gran ayuda. Oremos para que la palabra de Dios se siga compartiendo. El grupo de jóvenes ha tenido su célula o su reunión de conexión ya por más de un año. Y gracias a Dios siempre ha habido de manera periódica invitados a esta reunión. Pero también las circunstancias han apoyado a que en los últimos meses hayamos tenido más invitados que escuchen de la palabra y podamos compartir lo que creemos. Dios también escucha nuestras oraciones y oremos para que seamos creativos, para que podamos amoldarnos y para que la palabra siga fluyendo y siga llegando a más personas. Yo felicito a los jóvenes que han tenido invitados en sus reuniones. También invito a los varones a que inviten personas a sus reuniones. Lo mismo para la femenil. Los intermedios han tenido invitados en diferentes reuniones. Gracias a Dios por ello. Los mensajes y los videos que han sido preparados para los niños se han compartido en más hogares. Gracias a Dios por ello. Pero sigamos orando para que pueda seguirse haciendo de esta manera. Y ahora, mis hermanos, quiero decirles algo. Aquí el apóstol Pablo dice, cuando pide que sean orados, dice, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Y eso es lo que yo les quiero decir. No de todos es la fe. Yo pensaba en este pastor, en este teólogo, a la hora de tomar la decisión. De hecho, analizaba su rostro y puedo estar equivocado, pero yo lo veía desencajado en su último mensaje, como si no estuviera tan convencido de lo que estuviera haciendo. Y es porque también se entiende que hay personas que no quieren que el mensaje se comparta. En otros estados, allá en los Estados Unidos, porque se rigen de diferentes maneras, los casinos sí están permitidos bajo ciertos modelos y les permiten más cantidad de gente de lo que se le permite un culto presencial de iglesia. Y ahí sí yo diría y pondría en la balanza, a ver, ¿por qué beneficias a uno y a otros no? No es el caso del estado de California, pero también existen ocasiones en que hay otras cosas detrás que no permiten que el mensaje sea llevado, porque hay personas que no son creyentes y que estorban el evangelio. Pablo lo sabía. ¿Y por qué decimos que Pablo lo sabía? Pues porque él en cada lugar en donde iba y presentaba el mensaje, siempre encontraba oposición, ya fuera de judíos o ya fuera de las mismas personas propias de la región, ya sea por temas religiosos, por temas políticos o por temas monetarios, porque el negocio que podían estar teniendo se les podía acabar si el mensaje llegaba. Pero había oposición. Y no podemos negar, aunque tenemos mucha libertad para compartir el evangelio, que haya oposición también. Les pido que oren encarecidamente por los pastores y por los líderes de cada una de las congregaciones de nuestro compañerismo. Porque yo lo he visto y hay diferentes maneras de actuar y diferentes pensamientos. Las iglesias son locales y son autónomas en sus decisiones y algunos deciden unas cosas diferentes a otras, gracias a Dios, no con respecto a la doctrina, pero sí con respecto a su actuar en estos momentos. Y algunos
se puede ver, no están contentos con lo que se ha decidido. Yo no estoy contento, pero en lo personal entiendo el porqué de algunas decisiones, pero otros no nada más no están contentos, están en desacuerdo con lo que se decide. Oremos por nosotros mismos, porque cada una de las veces que se ha dado vestigios de que podrían reanudarse los cultos presenciales, hemos notado entre nuestra misma congregación cómo hay diferentes pensamientos y no queremos que haya contienda por eso. Nosotros queremos lo mejor y queremos resguardar la salud de nuestros miembros. Y estoy seguro que así es para cada uno de nosotros. Pero hay diferentes pensamientos. Entonces oremos para que la unidad que ha habido entre nuestros hermanos, entre nuestra iglesia, predomine. Y que no este tipo de circunstancias que vivamos nos lleve a tener contiendas que provoquen resentimientos y después haya ahí vestigios de inconformidades. Oremos por la sabiduría, por la humildad para escuchar a otros hermanos y sobre todo para que veamos las diferentes maneras en que el Evangelio puede seguir llegando a los hogares. Que la administración siga allí y que el deseo de escuchar su palabra tampoco mengüe entre los miembros de la Iglesia Bautista Berea. Pero recordamos algo que también nos da tranquilidad, y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios la podemos encontrar a través de la Biblia. Dios no es de doble ánimo. Dios cumple sus promesas. Él dice que estará siempre con nosotros. Dios dice que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir. Y en esta fidelidad sabemos que Él dice que nos guardará, porque Él nos guarda. Lo primero de lo que tenemos que estar conscientes es que Dios tiene resguardada nuestra vida, y me refiero a nuestra vida eterna. Claro que en su soberanía Él tiene el control de todo, pero lo más importante para el creyente es recordar cuál es nuestro destino eterno. Eso ninguna persona perversa lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Y ese no lo ganamos nosotros, sino lo ganó Cristo. Y con nuestra fe y arrepentimiento fue que pudimos tener acceso a Él. Pero también tenemos que recordar que Él está con nosotros en cualquier lugar en el que estemos, en cualquiera que sea la situación. Y cuando hablamos de esto, tenemos que entender que es una frase, como algunos dicen, de doble filo. ¿Por qué? Porque si estamos en situaciones de pecado que a Él no le agradan, ahí está también Dios acompañándonos. Y eso realmente nos tendría que avergonzar. Pero también en las situaciones difíciles en las que nosotros estamos pasando o por las que hemos pasado, Él nos está acompañando. Y yo sé que la mayoría de nosotros, y podría decir que cada uno de los creyentes y miembros de la Iglesia Bautista Berea, han pasado por situaciones difíciles y complejas. Y volteamos hacia atrás y decimos, ahí estuvo Dios conmigo. Me cuidó de esto, me ayudó en esto, me permitió salir de esto, me dio el entendimiento para poder sobreponerme a tal situación. Continúo con el texto. Dice, pero fiel es el Señor. Por eso hablamos de la fidelidad de Dios, que nos afirmará y guardará del mal. Ya dijimos que nos guarda del mal, pero también nos afirma. Lo que acabamos de comentar nos debe de llenar de ánimo, nos debe afirmar en el Señor. Leemos en su palabra y leemos cómo Dios a los suyos jamás los ha dejado, aún en el final de su camino en esta vida, aunque lo que tenga preparado no es lo que deseamos, así como le sucedió a Juan el Bautista.
Le dijo que no se preocupara, lo afirmó, le dio tranquilidad, y estoy seguro que no es lo que él quería, el perder su vida. Pero Dios nos afirma y nos da tranquilidad en cualquiera que sea la circunstancia y cualquiera que sea el camino que Él tiene con nosotros. Pero para poder estar así, tenemos que estar en contacto con su palabra, tenemos que estar en oración para que nos fortalezcamos al recordar que Él nos acompaña siempre, que Él nos afirma, que Él nos llena de ánimo. Busca al Señor, cuéntale cómo te sientes, pídele que te ayude a encontrar la salida o a aceptar su voluntad. Y esto te dará paz. Esta es una aplicación personal para tu vida, pero sin salir del reto y de la idea que tenemos para este mensaje, también oremos para que nosotros primeramente podamos seguir compartiendo su palabra, pero que también alrededor del mundo su palabra pueda seguir llegando a diferentes personas. Oremos y busquemos al Señor. Busquemos ser pacientes y tener una vida de santidad. Busquemos la paciencia de Cristo. La paciencia es un fruto del Espíritu. Por lo que, aunque debemos trabajarla, está bien y se manifiesta en nuestra vida cuando nuestra comunión con Dios es más estrecha. Si estamos pasando por momentos difíciles, si la adversidad está con nosotros, pues busquemos a Dios en su palabra. Leamos nuestra Biblia, oremos a Él y sigamos una vida de santidad. El verso 4 dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hacéis y haréis. Y Él tiene confianza. ¿Y qué es esto? Sino buscar agradar a Dios. ¿Qué le puedo haber pedido Pablo a los tesalonicenses? En la primera carta, no os turbéis por lo que duerme, porque el mismo Señor a los muertos en Cristo resucitará primero. En esta carta les pide que tengan ánimo, les pide santidad, y aquí confía en que van a tener santidad. Buscar agradar a Dios a través de nuestra vida, rendirnos a su palabra, alejarnos del pecado, compartir su palabra, orar los unos por los otros. Esto es estar buscando una vida de santidad. Tiene confianza en la iglesia de Tesalónica y en la iglesia bautista Berea. Al ver el trabajo que se ha hecho, les puedo decir, y puedo hablar en plural, me refiero a nombre de cada uno de los pastores, en que estamos contentos por el trabajo de ministración que se ha hecho, por el trabajo que se ha visto realizado en cada uno de los departamentos. Lloramos fervientemente para que continúe, para que sí siga, para que no mengüe. Porque esto es algo que también tenemos que buscar. Tenemos que buscar una vida de santidad. Y esa viene a través de una estrecha relación con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la ministración. Gracias por quienes ministran jóvenes, niños, hermanas, varones. Gracias por ese tiempo y porque la palabra no ha dejado de fluir. Pero no dejemos de orar para que así continúe. Luego el texto nos sigue hablando al respecto y nos dice del amor de Dios. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Este amor de Dios podríamos abundar y abundar y abundar, pero el amor de Dios nunca deja de ser. Y si nuestros corazones se encaminan hacia Dios, estaremos viendo a nuestras autoridades con misericordia.
orando por ellos, los que piensan de manera diferente con respecto a un tema. Oraríamos por ellos, porque los amaríamos. Y si nosotros estamos convencidos de lo que pensamos y de que ellos probablemente estén en un error, los trataríamos de convencer en amor, no con contiendas. Las situaciones que nos molestan, con el amor de Dios, podríamos sobrellevarlas de diferentes maneras. Con el amor de Dios en nuestras vidas, entonces tendríamos paciencia para los demás y para la situación que vivimos. Si permitimos que el amor de Dios se manifieste en nuestros corazones, en lugar de contender, oraríamos por las personas. Tendríamos paciencia. Paciencia. Dentro del fruto del Espíritu, esta parte es la que yo creo que a mí menos se me da. Porque cuando tocan una fibra importante, reacciono casi de inmediato. Y luego me arrepiento de la rápida respuesta que di. No importa que tenga razón. No importa que la persona que me ofende o daña flagrantemente o por error se lo merezca. Con paciencia, uno medita más sus acciones. El amor se manifiesta y el testimonio del cristiano queda bien situado, bien parado. Las relaciones no quedan trastornadas. En nuestra desesperación, o sea, en nuestra falta de paciencia, podemos cometer muchos errores. Oremos los unos por los otros para que el amor de Dios sea encaminado en nuestros corazones y que tengamos la paciencia de Cristo, esa que ha tenido Él con nosotros. Quiero concluir de la siguiente manera. Todos tenemos y tendremos situaciones en las que será difícil compartir la palabra de Dios. Lo que debemos de hacer es orar a Dios para que nos libre de las personas malvadas, para que nos libre de ellos, para buscar una mejor relación con Dios en todo momento. Orar para que nos muestre el amor de Dios y la paciencia de Cristo, para que seamos creativos en las circunstancias que se nos presentan y para que la palabra de Dios se siga compartiendo y llegando a cada persona. Que no pare, que continúe en todo momento. Oremos para que Dios nos permita seguir compartiendo su palabra, sea cual sea el medio por el que éste sea presentada. Esa es mi conclusión. Y ahora quiero hacerles la siguiente invitación. Y no es más que una redundancia a lo que ha sido este mensaje. Oremos a Dios por nuestros hermanos que están pasando dificultades para compartir la palabra. Seamos amorosos y pacientes para con nuestro prójimo, para nuestras autoridades. Mejor pidamos a Dios que les guíe y les dé sabiduría. Pidamos amor y paciencia para con nosotros. Ahora, después de esta invitación, voy a tener una oración. Y después de esto, daremos por terminado nuestro culto de oración del día de hoy. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque a través de estos meses nos has permitido seguir compartiendo la palabra. Te pedimos por todos esos siervos, por todos esos hermanos, por todos esos miembros de nuestra iglesia que siguen compartiendo la palabra, para que tú les des paciencia, para que tú les des los métodos, la inteligencia, Señor, para que sigan compartiendo. Te pedimos por paciencia, por humildad, Señor. Te pedimos que nos guíes en cada decisión que tenemos que tomar, Señor. Te pedimos por esta iglesia, Señor. Te pedimos para que nos afirmes, Señor, y para que tu amor se vea reflejado a través de nuestras vidas. Todo esto te lo digo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego, mis hermanos.